Este es el sermón correspondiente al día 23 de febrero de 2020, titulado Jesús anuncia las tribulaciones del fin. Y estamos basados en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, de los versículos 8 al 22. Esto habla el Señor a su iglesia Ríos de Gracia en este día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyen a las montañas, el que esté en la azotea no vaya para llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible sería en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor y buen Redentor, eres precioso y glorioso. Quieres hablar a tu pueblo. Hoy, Señor, recibimos esta palabra que viene de ti. Ahora, dame sabiduría para exponer la explicación, la predicación acerca de esta palabra. Y oramos para que en tu gracia nos concedas conocer todas estas cosas y ser edificados por tu palabra. De igual manera, aquellos que aún no han oído el Evangelio, que por la exposición de la palabra de Dios sean convertidos a la fe. Úsame, Señor, como tu siervo, dirígeme para explicar correctamente la palabra de Dios y que no me desvíe de tu santo precepto, para que toda la gloria, el honor y la alabanza sean a ti, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden salir de su escuela. ¿No va a haber hoy escuela? Oh, bueno. No, porque pues dijeron que estuvieran en la escuela dominical. Ya les entiendo. Bueno. Uno de los temores que nos produce la revelación de los tiempos del fin es la tribulación, el dolor que se va a sentir. La gente generalmente piensa en eso, como la Biblia habla de que van a ser tiempo de dolores, tiempo de catástrofes, tiempo de cosas raras, granizos gigantes, en fin, todas estas cosas. La gente tiene grandes temores y les da hasta miedo buscar en la palabra de Dios la revelación de los tiempos finales, porque va a venir un tiempo de gran tribulación. ¿De qué se trata este sufrimiento? Nos preguntamos. ¿Sufrirán los cristianos esta tribulación? ¿O quizás seremos apartados para no sufrir? El Señor Jesús, en su sermón escatológico, advierte que el tiempo final estará marcado por el sufrimiento. Y debemos observar que la revelación Él la hace a sus discípulos, a su iglesia. ¿Nos está diciendo el Señor que sufriremos? Claro que sí. La pregunta correcta no es si sufriremos. La pregunta correcta es, ¿estamos preparados para el sufrimiento del fin? ¿Comprendemos el significado y el alcance de la tribulación para nosotros los cristianos? Este es el tema que hoy nos da el Señor a meditar en su palabra. Y vamos a ver 4 características de la tribulación que nos da este texto. En primer lugar, vamos a ver la descripción de la tribulación. En segundo lugar, vamos a ver la tribulación para los impíos. En tercer lugar, vamos a ver la tribulación para los santos. Y en cuarto lugar, vamos a ver la esperanza para los tiempos del fin. Algo que debemos tener en cuenta, muy especialmente, es que en la revelación de Dios, en muchas ocasiones se nos habla de los tiempos del fin. Y para la gran mayoría de personas, el tratar de los tiempos por venir, de los tiempos del fin,
nos remite al Apocalipsis. Entonces, si queremos saber de los tiempos del fin, nos vamos al Apocalipsis. Pero resulta que el Apocalipsis es un libro, dijéramoslo así, cifrado. Es un libro que usa un lenguaje muy extraño, un lenguaje que se llama apocalíptico. Es un lenguaje figurado, usa una serie de figuras, caballos, trompetas, la gran ramera, en fin, cosas que para la generalidad de la gente que no tiene contacto con la palabra de Dios es imposible de interpretar. Y para la gran mayoría de cristianos es un reto. Y realmente hay muchas posturas interpretativas del Apocalipsis. Pero resulta que el Apocalipsis no es el único libro que nos habla del tiempo del fin. Uno de los principios interpretativos de la palabra, y ya que están nuestros hermanos aquí, ellos lo han aprendido allá en Bolivia y ustedes también lo han aprendido aquí, uno de los principios interpretativos de la Biblia es: los textos más claros dan luz a los textos más oscuros. Los textos que nos dan una mayor facilidad de entendimiento nos dan luz a aquellos textos que son difíciles de interpretar. Entonces, una de las características que tiene este sermón escatológico del Señor Jesucristo es que es una prosa narrativa. Es un texto muy claro, narra claramente los hechos que se van a suceder. No hay allí figuras, no hay como, es que Jesús es una forma de decir. No, el Señor Jesús hace una narrativa de lo que va a suceder, y bajo esta perspectiva nosotros debemos estudiar estos textos, este sermón. Y vamos a comenzar observando la descripción que el texto nos hace acerca de la tribulación. Y nos remitimos al versículo 8. Dice: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Para nuestros hermanos que nos visitan, debo decirles que nuestra Biblia de uso cotidiano es la nueva versión internacional. Durante 17 años la hemos usado y ha sido una bendición. Tiene un lenguaje más sencillo y más claro. Entonces, hermanos, no se les haga extraño la lectura que tenemos aquí. Ustedes cuentan con su hermosa Reina y Valera, que también es la mía. Es mi Reina y Valera, también la estudio allí. Baso mis estudios también en la versión Reina y Valera. Entonces aquí dice en el versículo 8: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y si nos vamos a los versículos 21 y 22, el Señor dice: porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. 22, si no se acortara en esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se cortarán. Entonces aquí vemos la palabra dolores y tribulación. La palabra tribulación usada por el autor en el idioma original griego es la palabra tlipsis, que significa presión, estrechez, carga, angustia, conmoción, aflicción, lo que abruma el espíritu, terrible sufrimiento. Todo esto significa la palabra tlipsis, o sea, la palabra que usa Mateo, aquí el apóstol Mateo en el texto, porque habrá una gran tribulación. Es eso, tlipsis, una gran presión, una gran estrechez, una gran carga, una gran angustia, una gran conmoción, una gran aflicción. Algo que abruma de una manera terrible el espíritu de los hombres, un terrible sufrimiento. Entonces, lo que el pasaje nos dice, o lo que gobierna el pasaje, es que el tiempo del fin estará marcado por este tipo de sufrimiento sobre la tierra. ¿Y cuál es la causa por la cual va a suceder este sufrimiento? La causa de esta tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra.
¿Por qué los tiempos del fin estarán marcados por un gran dolor, una gran tribulación, una gran estrechez? Porque Dios está haciendo su juicio, está ya desatando su juicio sobre la tierra. Ha llegado el tiempo de ese juicio. Y hay tres razones por las cuales el Señor hace juicio sobre la tierra. La primera razón es un juicio general. Es un juicio por el pecado, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios muestra esa destitución trayendo juicio sobre los pecadores. El Señor hace juicio sobre los pecadores. Y tiene toda la razón, porque su juicio es justo. Porque Él no creó la tierra para pecado, Él la creó para la gloria de su nombre, para la habitación del hombre, para la recreación y la felicidad del hombre. Recordamos que la palabra Edén significa precisamente lugar placentero, lugar de gozo, y que el nombre Adán significa hombre placentero, hombre que disfruta, hombre del placer. El hombre por causa del pecado perdió esto. Entonces Dios desata su juicio. Por esa razón existe tanto sufrimiento más. Pero hay una segunda razón más, y es el incremento de la maldad, la potencialización del pecado en la humanidad. Si nosotros vamos viendo cómo se manifiesta el pecado, vamos a ver que cada día el hombre es más malo. Cada día el hombre tiene diferentes formas de ofender a Dios, de pecar contra Dios, de blasfemar contra Dios. Hace 50 años era impensable que la corrupción sexual llegara a todos los lugares, a todas las personas, con un simple aparatico cuadradito que se llama el celular. En cualquier lugar, el hombre y la mujer pueden buscar un link y allí encuentran pornografía para deleitarse en su sexualidad impura. Hace 60 años, nunca el mundo imaginaba que la sociedad en general, en casi todo el mundo, o por lo menos en un 60% de las naciones de la tierra, permitiera, avalara y apoyara, impulsara y hasta dinero le da a las relaciones homosexuales, y resultan diciendo que hay matrimonio homosexual cuando eso es absolutamente imposible. No puede haber matrimonio homosexual. ¿Por qué no puede haber matrimonio homosexual? Porque la palabra matrimonio procede de un vocablo, de un prefijo matri, que significa madre. Y si no hay madre en el matrimonio, no hay matrimonio. Terrible eso. Y la gente, los gobiernos apoyan, avalan eso. En su ignorancia, en su tosudez, y todavía dicen que estamos viviendo los tiempos más modernos, que hay un gran avance, que la igualdad entre las gentes, eso es algo realmente un gran avance de la humanidad. ¡Qué gran falsedad! Vamos a hacer un retroceso. Entonces, Dios, al ver incrementada la maldad del hombre y potencializado el pecado en el mundo, Él desata su juicio. Pero hay una razón que es más importante. ¿Por qué razón hay un pecado general? ¿Por qué razón se incrementa la maldad y se potencializa el pecado? Porque el hombre ha rechazado a Cristo. El rechazo a Cristo, la enemistad contra Dios, causa el pecado humano y causa la maldad y la potencialización del pecado en la humanidad. Entonces Dios desata la ira, desata el juicio de Dios, porque su Hijo, su amado Hijo, nuestro Redentor, que dio su vida por nosotros, ha sido rechazado. Y yo les pregunto a ustedes, si usted envía a donde su amigo
o a donde el tendero, a su hijo, el tendero lo conoce, usted ha sido buena paga, y usted envía a su hijo y le dice, hijo, vaya allí donde don Carmelo y pide un paquete de arepas para el desayuno que yo ahora hoy se lo pago, cuando vaya, salga para el trabajo se lo pago. Y entonces va el hijo de don Carmelo y don Carmelo lo coge y le da 3 cachetadas y le dice, chino estúpido, váyase a donde su padre, que arepas ni que arepas, usted es un bobo, no sirve para nada. ¿Usted cómo se sentiría de ese rechazo a su hijo? ¿Usted cómo se siente cuando va a un colegio y dice, yo quiero matricular a mi hijo aquí? Dice, no, su hijo no puede ser matriculado porque él es pobre. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, si usted siendo hombre malo se enfurece cuando su hijo es rechazado, ¿cuánto será nuestro Padre de gloria y majestad, que ha enviado a su Hijo unigénito para darnos la salvación, y el costo de la salvación fue la cruz del Calvario? ¿Cuánto más se enojará nuestro Padre? Entonces esa es la causa más importante por la cual en los tiempos del fin, y recuerden que los tiempos del fin comienzan en la primera venida de Cristo y se extienden hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, Dios desata su juicio sobre la humanidad. Ahora, la tribulación consiste en que Dios hace sentir su presencia en el mundo. Dios dice, ustedes están pecando, pero yo estoy aquí y yo no voy a permitir que su pecado se alargue cada vez más. Voy a estar haciendo juicio. Dios hace sentir su presencia, hace sentir su poder, hace sentir su justicia santa, hace sentir su juicio puro sobre todos los moradores de la tierra. Pero hermanos, esta tribulación no está exenta de su gracia y de su misericordia. El dolor que causa la tribulación en sus diferentes manifestaciones es un llamado para que el pecador se arrepienta. Es un llamado para que el pecador se arrepienta. Cuando el Señor trae una catástrofe, como un gran terremoto en Haití, con 200,000 muertos, la gente dice, si fuera Dios bueno, no mandaría ese terremoto. No, porque Dios es bueno, manda ese terremoto. ¿Por qué? Porque Él hace justicia sobre el pecador. Pero no murieron sino 200,000. Algunos de ellos quizás serían cristianos. Pero ¿qué sucedió con eso? Eso permitió que misiones llegaran a Haití y el evangelio fuera predicado. Eso permitió que personas tuvieran temor de Dios. Eso fue un instrumento de la gracia de Dios para que ellos escucharan el evangelio y vinieran a la vida eterna. Entonces, detrás de ese juicio también hay gracia y misericordia. La tribulación es el tiempo de la ira de Dios. Romanos 2:4 dice, Romanos 2:4-6 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Entonces, la tribulación es un tiempo en que Dios está mostrando su ira. Dios es un Dios de ira santa. No es un Dios enojado al estilo humano, es el Dios de la ira santa. El Dios que cobra, que pide cuentas, como lo leíamos hoy en Habacuc, en Oseas. Ahora, la tribulación es el tiempo del juicio de Dios. Apocalipsis 14:7 dice, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales. La tribulación es el tiempo de castigo y destrucción. Apocalipsis 6:17 dice, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis 11:18
Dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Wow! Severo juicio de Dios, severo castigo, severa destrucción, severa ira de Dios. Nuestro Dios es un Dios severo. Ahora, cuando vemos que nuestro Dios es un Dios severo, airado severamente, en un juicio severo, hemos de mirar, hemos de contemplar su extrema gracia. Porque ¿cómo puede ser que el Dios de justicia tan severa, de juicio tan severo, de destrucción tan severa, tenga compasión de unos pecadores y nos llame al arrepentimiento y nos saque de las tinieblas y nos traslade al reino de su admirable luz? ¡Wow! Eso debe causarnos más amor por nuestro Redentor, más amor por nuestro Padre, porque ese Dios severo se ha llenado de ternura extrema para darnos salvación. Ahora, una característica de la tribulación que nos muestra el pasaje es que es una tribulación progresiva. Como leímos en el versículo 8, dice el Señor, todo esto, a todo lo que había advertido, que ya estudiamos de los versículos 3 al 15, ya habíamos estudiado, dice, todo esto es apenas el comienzo de los dolores. Esto es el comienzo de la tribulación. Pero ya en el versículo 21 y 22 dice, pero habrá gran tribulación. O sea, el Señor nos muestra ahí un lapso de tiempo. Recordemos que esto tiene que ser visto esta revelación tiene que ser vista desde dos perspectivas. La perspectiva de la tribulación inicial para los tiempos de los apóstoles, para los tiempos de Israel, hasta que en el año 70 la ciudad de Jerusalén es tomada por el general Marco Aurelio y el gobierno de Tito Livio, y se acaba la nación de Israel. Se acabó la nación de Israel. Entonces ahí se cumple esa parte de la tribulación para los judíos, pero también tiene que ser vista en el largo periodo de tiempo, en lo que se llama el periodo interadventual, entre las dos venidas del Señor. Entonces, mira, el Señor habla al comienzo, es solamente el principio de los dolores, pero a medida que va pasando el tiempo y en la misma dimensión que el hombre va cayendo en pecado, que el pecado se potencializa, el Señor va incrementando su tribulación. Va incrementando su tribulación. En el sermón anterior vimos que una de las características principales de los tiempos del fin es la extrema maldad de los hombres. Por esta razón hay tribulación. Y en la medida que crece la maldad, crece la tribulación. Ahora veamos la descripción de los sufrimientos previstos por Dios para los tiempos del fin. Y los discernimos en dos: los sufrimientos para los santos y los sufrimientos para los impíos. En el versículo 9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esta es una tribulación para los santos. Persecución y muerte para los cristianos. Los santos somos aborrecidos por el mundo. Hermanos, escuchen esto. Los santos somos aborrecidos por el mundo. El mundo nos aborrece. Por favor, no hagan mangualas con la gente del mundo. No se vuelvan sincretistas, o sincréticos se dice, Juan David. Sincretistas, en un sincretismo religioso. Nos amamos todos, nos abrazamos todos, nos besamos todos, no importa, todos somos de Dios. Paz, hermano. Sí, amor. Todo bien, hermano. No, Señor. La señal del cristiano es que es aborrecido por el mundo. El mundo no nos quiere, el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque el mundo es del maligno. El maligno aborrece a Cristo. Y somos enemigos del maligno.
El Señor puso enemistad entre el mundo y nosotros, entre nosotros y el mundo. Y una de los sellos, una de las evidencias de nosotros ser cristianos es que somos aborrecidos por el mundo, por nuestros propios familiares en el mundo, por los que fueron nuestros amigos en el mundo. Yo recuerdo que recién convertido fui a donde mi mejor amigo, a la casa de mi mejor amigo, y estaba en una borrachera. Entonces yo iba a llevarle el evangelio, quería llevarle el evangelio a mi amigo porque yo había sido salvado y quería lo mismo para mi amigo. Y toqué en la puerta de su casa y me atendió la esposa. Y, ay, ¿cómo está don Héctor? ¿Y qué tal? Entonces el borracho preguntó desde allá adentro, ¿quién es? Entonces la esposa le dijo, es tu amigo Héctor. Bueno, díganle a ese tal por cual pastorcito mentiroso que ya no es mi amigo. ¡Wow! Inicialmente yo salí cabizbajo y triste, perdí a mi amigo. Oh, después el Señor me hizo saber, es que él no era tu verdadero amigo. Él es tu enemigo porque ahora Él no te acepta como hijo de Dios. Él te quería, era tu amigo cuando estabas en los vicios, en las borracheras, en las francacheras y comilonas. Ahora eres de Cristo y Él es tu enemigo. Y pude aprenderlo. La pregunta es, ¿cómo estás tú con el mundo? La iglesia moderna se ha vuelto ecuménica y sincretista, lo acepta todo. Ay, tengamos comunión con nuestros hermanitos los unitarios, tengamos comunión con los adventistas, con los falsos testigos de Jehová. Ellos son hermanos, al fin y al cabo van para el mismo Dios. Y con los ateos y con los musulmanes, todos hagamos una unión mundial de amor y paz. Falso, hermanos, el Señor dice claramente, hay enemistad entre la iglesia y el mundo. ¿Estás dispuesto a sufrir una enemistad con el mundo? Por causa de Cristo, porque dice, los odiarán por causa de mi nombre. ¿Y quiénes los odiarán? Todas las naciones. Todo el mundo. Versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Apostasía, odio y traición es una de las marcas de la tribulación. ¿Por qué son marcas de la tribulación? De la misma iglesia surgirán falsos que tuerzan las escrituras y llevan a los indoctos a la destrucción. Para nosotros es muy triste cuando alguien de la misma iglesia se levanta y dice, me voy, porque he aprendido una nueva doctrina. Aquí solamente he conocido algo pequeño, ahora se me ha abierto un panorama nuevo de ver las cosas espirituales. Hermano, si es nuevo no es bíblico, si es bíblico no es nuevo. Pero da tristeza, es causa de dolor para la iglesia que dentro de sí misma surjan traidores y surjan falsos profetas que engañan a la gente. Pero no solamente surgen traidores y falsos profetas, sino que la gente se aparta de la fe. ¿Y cómo luchamos nosotros en 17 años trayendo la fe bíblica, reformada? Y la gente viene y mira y dice, no queremos. Eso es mucha exigencia. Vámonos allí, que es más fácil, más sencillo. Nos dejan vivir una vida más bacana. Oh, hermanos, eso es doloroso. Ver cómo el corazón de cristianos está cauterizado. Y hemos llorado por hermanos que se han van. Porque se apartaron de la fe. Versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Un gran dolor y presión en la humanidad será causado por la dureza de las gentes. La maldad creciente, la frialdad y la sagacidad para hacer el mal traerán sufrimiento a impíos y a creyentes. A impíos y a creyentes. Pero hermanos, la iglesia sufre. La iglesia sufre por la maldad y por el corazón frío de las gentes. Pero la iglesia sufre más y Cristo sufre más
por la frialdad del corazón de los creyentes. Y es algo que como iglesia hemos querido combatir, porque los creyentes no somos fríos, nuestro corazón no está congelado. Es falso aquellos que dicen reformados, congelados. Nosotros no somos eso. Nosotros no somos eso. Nosotros somos reformados, avivados, porque el fuego del Espíritu está en nosotros. El fuego del amor por Cristo nos hace vibrar. Y es una iglesia que ama sinceramente al Señor. Pero no solamente la ama de palabra o de doctrina supuestamente. La ortodoxia nos debe llevar a una ortopraxis, recuérdenlo. Y nuestra práctica correcta del Evangelio nos debe llevar a una emoción correcta por el Evangelio. No podemos ser cristianos fríos, no podemos ser cristianos callados, no podemos ser cristianos expectantes. Tenemos que ser cristianos vivos, avivados, que adoremos a nuestro Dios. Fuera todo corazón endurecido. Y que seamos cristianos que adoramos al Señor. Porque es muy triste ver una iglesia que conoce la palabra, la sana doctrina, y entonces tiene un corazón frío para con el Señor. Y su adoración es seca, insípida, inexpresiva. No puede ser así. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Versículo 15. Otra característica. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda. Este texto es muy claro, no es muy claro entre los comentaristas, ya que esta profecía de Daniel 9:27, 11:31 y 12:9 creo que es, se cumplió en el año 170 antes de Cristo. Daniel profetizó unos 300, 200 años antes que esto iba a suceder. Cuando Epífanes Antíoco, rey Seleucida, entró en Jerusalén, entró al templo, sacrificó un cerdo y esparció la sangre por todo el templo e hizo sacrificios de prostitutas, sacrificios sexuales allí. Hizo del templo una aberración y esto produjo una rebelión que se llamó la rebelión de Judas Macabeos. Una rebelión tremenda que el Señor también apoyó y destruyó a un ejército poderoso como el de Antíoco Epífanes por un pequeño grupo de mercenarios judíos que estaban respaldados por ellos. Más de 10,000 soldados contra, creo que eran 1,000 o 1,200. Y los judíos le ganaron a un ejército bien preparado. Entonces, al parecer, esta profecía ya se había cumplido. Pero también el Señor Jesús está anunciando la tribulación que se produciría con el horrible sacrilegio en la invasión romana a Jerusalén, cuando el comandante Marco Aurelio, bueno, ahora no lo recuerdo, destruye el templo, lo quema. Esto produce un gran dolor para los judíos. Pero hermanos, esto no se queda allí. También se dice que esto se refiere a que esta profanación del santuario se ha repetido varias veces a través de la historia y que quizás veamos algo más terrible al final de nuestros tiempos. Pero ya no tenemos templo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Cómo se podría interpretar en nuestros tiempos que siendo templo del Espíritu Santo se vea un horrible sacrilegio? ¿Acaso se referiría el Señor a la profanación de nuestros cuerpos mediante los pecados sensuales de nuestros tiempos? ¿Cristianos viendo pornografía? ¿Pastores adulterando? ¿Pastores deshonrando el matrimonio? Yo creo que el Señor está hablando de esto. El templo del Espíritu Santo está siendo profanado por falsos cristianos o cristianos mediocres que no honramos la gloria del Espíritu Santo morando en este templo que Cristo ganó para Él y para su gloria, para que el Espíritu Santo, abandonando el cielo eterno en su gloria y majestad, viniera a morar en nuestros cuerpos lavados por Cristo,
pero con todavía remanente de pecado y exponiéndose a que nosotros lo entristezcamos. Por eso el apóstol Pablo dice, y no contristéis el Espíritu. ¿Será que el Señor está hablando de esto? O quizás está refiriéndose a la iglesia como cuerpo de Cristo y como templo y columna y baluarte de la verdad, permitiendo los falsos cultos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos milagros y predicando un evangelio espurio, otro evangelio, y no es que haya otro, como dice el apóstol Pablo. Esto tenemos que preguntarnos. Versículo 16. Los que están en Judea huyen a las montañas, del 16 al 20. El que está en la azotea no debe llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Hermanos, aquí nos habla de algo que ha sucedido a través de toda la historia. El exilio de las gentes, tanto de incrédulos como creyentes. El salir de su nación, el salir de sus terruños con las manos vacías, perdiendo el trabajo de años, lo que ha logrado la familia, quizá los antepasados. Esta es una historia repetitiva a través de los siglos por la injusticia social, por las guerras. Y lo estamos viendo con nuestros hermanos de Venezuela. Esto es un gran sufrimiento, pero no solamente sufrimiento para ellos. La iglesia debe llorar ante esa injusticia social, ante el desplazamiento de los indígenas en Veracatío, en el Chocó, ante el desplazamiento de los misioneros en diferentes lugares de Colombia. A veces pensamos que las tribulaciones y las persecuciones solamente se dan allá en la ventana 1040. No, señor, en Colombia también se producen persecuciones por parte de los diferentes grupos armados. Hace algunos años, cuando se hizo el tal proceso de paz con el gobierno de Pastrana, había una supervisión de un grupo pastoral que nos vino a traer reportes de la zona de distensión, la mal llamada zona de distensión, y nos decía, allá los pastores son perseguidos, son asesinados, sus hijos son llevados por la fuerza para engrosar las guerrillas, las niñas son las hijas de los pastores son prostituidas, y a las pocas iglesias que les permiten sostenerse o estar en pie, tienen que predicar la teología la teología de la liberación, o si no, las destruyen, las queman y sacan a los cristianos de sus terruños. Hay persecuciones, hermanos, y estas gentes que han trabajado por años salen con sus manos vacías, dejando sus riquezas allá para volver a comenzar. Eso es gran tristeza y gran dolor, no solamente para los incrédulos. Yo les comentaba ayer en la alborada que me encontré con Pedro Luis, lástima que no vino hoy, y al estar orando por él lloré, porque sentí el dolor de ser desplazado, de ser sacado de su tierra, y ya con la preparación del sermón decía, oh Señor, me están mostrando el significado de esto. La iglesia se duele por el dolor de la fe. Ahora vamos a ver, esto nos debe llevar a meditar estas señales, nos deben llevar a meditar en qué significado tiene la tribulación para los impíos. La tribulación debe ser vista desde dos perspectivas. En primer lugar, veremos la tribulación en los impíos. El impío sufre la tribulación, pero como su corazón está cauterizado por el pecado, su respuesta a esa tribulación, a ese sufrimiento es adaptación, resistencia y obstinación. Sufre, sí, pero ese sufrimiento no es suficiente para arrepentimiento y fe. Muy por el contrario, produce una mayor rebelión contra Dios, como lo que sucedió en Sodoma. ¿Recuerdan? El ángel del Señor los dejó ciegos a todos, los hirió con ceguera. Ustedes se imaginan cegados por el poder de Dios y ese ardor en los ojos, sus ojos quemándose. Pero ellos insistían en la casa de Lot: tumbaremos las puertas para tener relaciones sexuales con esos ángeles que vinieron a su casa. Es tal la maldad que no sienten el dolor, están cauterizados y persisten en su pecado. Y Apocalipsis 9, 20, 21 dice:
el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, perdón, Apocalipsis 9, 20, 21, no 19, 19, ¿sí? 9, 20, 21, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de su inmoralidad sexual y robos. Apocalipsis 16, 8 y 9. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle la gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Es un corazón cauterizado, es un corazón maligno, que aunque tengan dolor y tribulación, hacen una concha de acero a su alrededor para seguir haciendo la maldad. De allí te sacó el Señor. De ese corazón malvado nos sacó el Señor, porque yo era así, pero tú también eres así. Ahora, los impíos son el instrumento del maligno para oprimir, perseguir, martirizar y matar a los creyentes. Los impíos se levantan contra la iglesia con el propósito de destruirla. Su enemistad es clara y ellos son marionetas del diablo para atribular a los santos. En la tribulación, los impíos no se duelen por el sufrimiento, ni propio ni ajeno. Al contrario, se burlan, maldicen, destruyen, matan y se sumergen más en su pecado, perfeccionando cada vez más sus artes de maldad y acarreando juicios para sí. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 22:11: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil se siga envileciendo, y que el vil siga envileciéndose. Ahora miraremos la tribulación desde la perspectiva de los santos. Para los cristianos la tribulación es diferente. El Señor no nos dice que los creyentes seremos librados de la tribulación. Frecuentemente vemos que el sufrimiento es una señal del cristiano. Juan capítulo 16, 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. En medio de la aflicción, anímense. Cristo ha vencido al mundo. Nuestro sufrimiento es consecuente a nuestra redención. O sea, al ser redimidos vamos a sentir sufrimientos. Al ser cambiada nuestra naturaleza, sentimos sufrimiento. ¿Y cuál es el primer sufrimiento que sentimos? Un sufrimiento por el pecado. El pecado, el santo sufre porque el pecado lo vuelve a tomar. Y a veces nos sentimos fracasados. No sé ustedes, pero yo sí he llorado por mi pecado. Y he pedido perdón, y Señor, ¿hasta cuándo quitarás esto de mí? ¿Hasta cuándo persistiré en hacer el mal y ofenderte a ti, que has sido el mayor benefactor que yo he tenido? Oh, Señor, ese pecado nos estorba, nos entristece y produce tribulación en nosotros. No nos identificamos con el pecado ni la maldad, pero también sentimos sufrimiento porque nos condolemos con el sufrimiento ajeno, aún el de los impíos. En nuestro corazón, que ya no es duro como el mármol, sino es tierno como el de un niño, nos da tristeza, nos da llanto lo que sucede en el mundo. O no sé, díganme ustedes, si alguno de ustedes lloró porque una madre asesina abortó a un bebé de siete meses. Lo mató a su bebé de 7 meses. Y resulta que mi esposa fue 7 mesina. Y yo digo, ¿cómo hubiera sido yo si mi suegra, que aquí está, hubiera dicho en ese momento: voy a abortar a Kate? Un ser tan precioso como mi esposa, que me ha dado tanto gozo. Oh, Señor, qué maldad. Y nos conduele. Yo lloré, personalmente sí lloré. Porque es la maldad de una madre matando a su hijo.
Pero también hay hijos que matan a su madre, esposos a sus esposas, esposas a sus esposos, hermanos a sus hermanos. Oh Señor, esto debe producir un dolor en nuestro corazón. Nos condolemos con el sufrimiento ajeno. No sé si ustedes al pasar por debajo de las líneas del metro, allí en todo el centro, no se conduelen de ver a estas personas, habitantes de calle. No se conduelen de ver su necesidad, su pobreza, su pecado allí, consumiéndoles en las drogas, en los vicios, desde pequeños niños hasta hombres viejos y mujeres viejas. Semidesnudos, vendiendo su cuerpo al que le dé cualquier peso. A mí me duele eso, hermanos. Ver cómo en una ciudad tan linda como Medellín, la ciudad de la eterna primavera, hay tanta maldad. Hay tanto pecado expuesto en la pura calle. A mí me duele eso, hermanos. Y si somos verdaderos cristianos, eso nos duele, porque nuestro corazón no se enfría, nuestro corazón es tierno como el de nuestro Señor Jesucristo. Nos dolemos por la maldad y el pecado que hay en el mundo. Sufrimos por los estragos causados por el pecado. Y nos condolemos por las gentes que sufren, aunque no sean cristianos. Y más si son cristianos. Hermanos perseguidos. Cuando sabemos de hermanos perseguidos, chinos que les destruyen su iglesia, chinos que tienen que meterse en catacumbas para poder realizar su culto, orientales muertos en Corea del Norte por tener fe evangélica, eso nos duele y debe dolernos, porque Dios pone ese dolor en nuestro corazón. Eso es tribulación para nosotros, hermanos. Pero también sufrimos las persecuciones, el odio y la maldad que los impíos desatan contra nosotros. Somos mal acusados. Desde los albores de la iglesia somos mal acusados. Somos injuriados, somos odiados, somos aprisionados, engañados y martirizados por el sistema llamado mundo. Y eso nos produce dolor. Pero en medio del sufrimiento tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. Según los Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y no está hablando solamente de los creyentes, sino de todos los que sufren. Pero saben una cosa, la tribulación está dentro del decreto de Dios. La tribulación para los santos está dentro del plan de Dios para la vida de los santos creyentes. La tribulación es necesaria porque la tribulación nos perfecciona la fe. Romanos capítulo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración, dice el apóstol Pablo. Romanos 5, 2 al 4. Dice también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso me conduce al final del sermón. La esperanza para los tiempos del fin. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La única esperanza para el pecador en esos tiempos de tribulación que anuncian el juicio de Dios y el fin de todas las cosas es el evangelio. Solo Cristo puede salvarte. ¿Y de qué te salva? De la justicia de Dios, de la ira de Dios sobre ti. Dios te salva de Dios. Ahora, piensa en lo siguiente. Si la tribulación en el presente siglo, mundo malo, es tan fuerte, ¿cómo será la tribulación eterna en el infierno?
el castigo eterno de Dios, donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, donde la existencia del pecador será absoluta tristeza, llanto, dolor por la eternidad. Bueno, pues eso es lo que espera a todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya está condenado, y esa condenación es eterna, y el pago de esa condenación es en el infierno. Por eso hoy el Señor te está hablando a ti. Si no has creído en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, porque solamente Él te puede librar de la tribulación eterna en el infierno. Corre a Cristo hoy y dile: Señor, hoy puedo comprender que he vivido en el mundo del pecado, he sido indolente y la tribulación me ha alcanzado. Pero solo tú puedes hacerme libre. Solo Cristo puede darte la libertad. Corre a Él, clama a Él y pídele que te salve de la tribulación eterna. Y el Señor dice: todo el que a mí clamare, yo le responderé. Y todo el que a mí venga, no le dejaré avergonzado, dice el Señor. Corre a Cristo, porque solo Cristo te puede salvar de la tribulación de los tiempos del fin y de la tribulación eterna. Versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Para los creyentes, la esperanza es la preservación de los santos. Tenemos solamente una esperanza: Dios cuidará de nosotros y nos pasará más allá de la tribulación a la dicha eterna. Fiel es aquel que los llamó, el cual también hará. El que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Romanos 8, 17 y 18 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8, 35 al 39. ¿Y quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, aleluya, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Y ya no es de tristeza, sino del gran gozo de aquel que nos ha permitido sufrir la tribulación, pero que nos ha apartado una dicha eterna que nada se compara a los sufrimientos de este mundo. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos preciosos? ¿Estás sufriendo la tribulación de los tiempos finales, advertida por Cristo? Oh, hermano, esta es una señal de tu fe. Si no estás sufriendo, debes examinarte. Porque si no sufres como cristiano los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del cuerpo de Cristo, los sufrimientos de tu hermano, los sufrimientos en que está envuelto el mundo, tu corazón está cauterizado y posiblemente no eres de Cristo aún. Entonces el Señor te llama a arrepentimiento. Oh, pero si estás sufriendo, esto es un sello, porque el Señor te lo ha prometido. En el mundo tendréis aflicciones, pero no importa, este mundo es corto. Allá en la gloria te espera una dicha eterna. Aleluya. Ahora, como cristiano, la otra pregunta, la que hicimos al principio: ¿estás preparado para el sufrimiento de la tribulación de los tiempos finales?
Debes tener una mente preparada para la aflicción, hermanos. Esa fue una enseñanza que nos trajo el pastor Sergio en cierta ocasión. Una mente preparada para la aflicción. Debes fortalecerte en el espíritu y en la fe, y debes gozarte en medio de las tribulaciones, porque estas te anuncian una dicha eterna. Lo que el Señor nos dice aquí en este texto acerca de las tribulaciones para nosotros es algo glorioso. Nos está anunciando la dicha eterna. A Él sea la gloria en su iglesia. A Cristo nuestro Rey sea la gloria en su iglesia, porque la iglesia es el pueblo de la promesa, y la promesa es en el sí y amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, cuán hermoso eres al revelarnos todas estas cosas. Mientras al mundo le da miedo los tiempos del fin y tienen gran temor de la revelación de Dios, tu iglesia conoce tus intimidades. Y sabes que en tu intimidad, en tu eterno decreto, decidiste que en este mundo íbamos a sufrir aflicciones. Que la iglesia en este periodo interaventual tendríamos tribulaciones. Oh, pero no nos dejaste solos. Nos diste el Espíritu Santo para afrontar toda adversidad, para tener fortaleza. Y nos diste tu palabra que nos repite y una y otra vez: nada, absolutamente nada os separará del amor de Cristo. Oh, cuán hermosa promesa, que es cumplida en Cristo, sí, amén, para siempre. Gracias, Señor, porque este no es un mensaje de tristeza. No nos condolemos al decir: oh, vamos a sufrir, vamos a llorar, nos van a perseguir, nos van a martirizar, nos van a matar. No, este es un mensaje de gran esperanza. Si sufrimos juntamente con Cristo, juntamente con Cristo seremos glorificados. Cuán grande esperanza para los creyentes. Oh Señor, que esta palabra de hoy produzca en nuestros corazones una gran alegría, un gran amor por ti, que redunde en alabanzas gloriosas a nuestro Redentor y buen Señor. A ti toda la gloria en tu iglesia, ríos de gracia, en Cristo Jesús. Amén y amén.